Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar. Y es que este año seguramente las aulas tendrán a un nuevo compañero por ahí con el que muchos ya seguramente estarán muy familiarizados, desde primarias incluso hasta niveles de universidad y de posgrado. Su nombre probablemente, entre otros con el que se conocen, es ChatGPT. La inteligencia artificial ha venido a revolucionar diferentes aspectos de nuestra vida y la educación no ha sido la excepción. Está transformando la forma en que los maestros enseñan y en que los alumnos aprenden. ¿Por qué significa esto para el futuro de la educación? ¿Cómo deberían los profesores abordar este tipo de herramientas? ¿Y cómo afecta a los alumnos y en el futuro de nosotros, de nuestros hijos y del futuro incluso hasta del país? Quédate y exploremos juntos un poco acerca de los beneficios que tiene la inteligencia artificial en el ámbito de la educación para este nuevo ciclo escolar. Los estudiantes durante los últimos 5 años han tenido grandes cambios en la manera en que aprenden, desde la pandemia de tener que irse en línea, tener que estar familiarizados con muchas herramientas, regresar de forma presencial y ahora mantener esta especie híbrida en que las mejores prácticas de la pandemia las mantenemos todavía en el aula. Con la ayuda de la inteligencia artificial, los alumnos pueden acceder a diferente contenido educativo personalizado que se puede adaptar a su ritmo, a su manera de aprendizaje, tener ciertas plataformas con tutores virtuales y tener asistentes de escritura automatizados que ayuden a crear diferente tipo de contenido que les puedan corregir ciertas cosas o refrasear de una mejor manera para los fines académicos que estén haciendo. Pero esto para los profesores puede causar un poco de conflicto y hay opiniones divididas. En general, para todos los profesores, todos creo que tienen el conocimiento que la inteligencia artificial es una gran herramienta. Al momento de ponerlo en el aula, ahí es donde empieza a haber un poco de diferencias, pero creo que nadie discute que la inteligencia artificial es poderosa para la enseñanza y que puede ayudarla a hacerla más efectiva. Desde algoritmos y plataformas que nos ayudan a rastrear el progreso de los estudiantes en hacer diferentes tareas, en identificar áreas de dificultad que pueda haber en un alumno o en una clase, en sugerir recursos específicos para el aprendizaje. Los maestros pueden usar todo este catálogo de herramientas para ayudar individualmente y a una clase de estudiantes que sin la tecnología sería algo prácticamente imposible. Ahora, acompañado de esto viene también la preocupación acerca del uso de la inteligencia artificial en el aula. Hay personas que dicen que esto está deshumanizando por completo el proceso del aprendizaje y de la enseñanza y que aparte está afectando la interacción personal que puede haber entre los maestros y los estudiantes. Hay una cosa que es cierta tanto para los estudiantes como para los maestros, y es que el acabar dependiendo únicamente de estas herramientas realmente puede hacer que socave la intuición pedagógica, por ejemplo, de los maestros y también de los alumnos y afecte su creatividad. Finalmente, si todo el plan de estudios y todas las guías de clase le están haciendo la inteligencia artificial y los alumnos únicamente están usando inteligencia artificial para responder a estas, al final acaba siendo únicamente la inteligencia artificial que está interactuando consigo misma. Hay muchos profesores que todavía son bastante escépticos con el uso de la inteligencia artificial en el aula y en la escuela. Justamente temen que la dependencia excesiva de este tipo de herramientas pueda erosionar las habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, especialmente en niveles todavía como de preparatoria, secundaria y no se diga de la primaria. Si todavía para universidad. Este tipo de profesores son los que a lo mejor no te dejarán usar ChatGPT para crear diferentes ensayos cuando te dejen una tarea, porque creen que esto puede afectar la capacidad de los estudiantes al momento de enfrentarse a algún desafío sin el uso de una máquina, y entonces lo están haciendo por el bien de los alumnos para tratar de forzar estas habilidades. Esto tiene que ver mucho con las costumbres y la manera en que los estudiantes tienen esta aproximación a las diferentes herramientas de inteligencia artificial, porque ellos realmente lo usan únicamente para poner un prompt en ChatGPT, lo copian y ese es el trabajo que entregan, y es mucho de los argumentos que tienen estos profesores en contra de estas herramientas. Que los estudiantes, al no saber darles un buen uso, únicamente estarán haciendo ese trabajo en cuestión de 2 minutos sin dar realmente un proceso de raciocinio ni un pensamiento crítico a lo que la máquina les está entregando, muchas veces incluso sin ni siquiera leerlo. Hay otro grupo de profesores que ven en la inteligencia artificial algo muy positivo y que incluso la promueven en el aula activamente dentro de sus diferentes tareas. Este tipo de profesores identifica que la inteligencia artificial no va a reemplazar el proceso de didáctica que ellos hacen y que no va a reemplazar el proceso de aprendizaje que hacen los alumnos, sino que lo complementa. Para los profesores puede aliviar un poco a lo mejor la carga administrativa, puede ayudar a tener nuevas ideas, puede ayudar a tener nuevas actividades dentro del aula y les permiten centrarse en aspectos un poco más creativos, más interactivos en las maneras en cómo hacen sus clases, y a lo mejor tener diferentes aproximaciones por si el grupo no responde de cierta manera, porque algo que es cierto es que toda la parte social, cuando uno está parado frente al grupo, eso es algo que la inteligencia artificial no podría hacer, y no se trata únicamente de estar parado y recitar durante 1 hora, nada más.
La aproximación a la inteligencia artificial por parte del profesorado ha ido cambiando a pasos agigantados durante los últimos años, desde los que empezaron a ser muy escépticos a los que lo usan ya muy activamente en el aula. Mucho ha tenido que ver el contexto social con el que hemos estado durante los últimos años. Pero con esto crecen cada vez más las preocupaciones y los desafíos también. Si bien los nuevos modelos educativos ya no son tan estrechos únicamente en tener que hacer algo en resolver problemas de una sola manera, en un solo escenario, y cada vez se está haciendo de manera más integral y de manera más horizontal y hasta multidisciplinaria, tiene que tener en cuenta también las diferentes herramientas tecnológicas para poder resolver esos problemas. Esto también plantea una oportunidad porque si el profesor está entrenado en este tipo de herramientas, justamente puede enseñar a los alumnos cómo debe uno de preguntarle a la inteligencia artificial para poder tener buenas respuestas, cómo puede mediarlo, cómo hacer una limpia. Este tipo de habilidades son las habilidades que también debería tener un profesor del siglo XXI para poder acoplar estas herramientas y poderlas transmitir a sus alumnos. Hace muchos años Wikipedia era el enemigo número uno de todo el sistema educativo y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que simplemente había que tener un cambio en la mentalidad, que sabemos que a lo mejor no es la fuente más fidedigna para cosas demasiado especializadas, pero que es un excelente primer paso donde podemos empezar a tener desinformación básica y a veces a poderla comparar o llegar a más fuentes sobre un tema. Existen también muchos debates dentro de las diferentes instituciones educativas en cómo implementar las diferentes herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial en el aula y a nivel institucional para tratar de cuidar la calidad educativa, pues de no manejarse con cuidado puede afectar evidentemente hasta la reputación académica. Entonces hay que tener un equilibrio en el uso de la inteligencia artificial, la preservación en la experiencia educativa tradicional en donde todavía el debate y la interacción humana tienen que ser insustituibles y siguen siendo una fuente muy importante de conocimiento. Nuevamente, todo esto no va a ser posible únicamente en las escuelas, no va a ser únicamente posible con solamente los maestros y solamente los alumnos. Tiene que involucrar a muchas más personas, tendrá que involucrar también a los padres de familia, tendrá que involucrar también al sector público con un enfoque renovado en la política educativa y los diferentes y futuros modelos educativos que de esto vayan a estar saliendo. Los profesores tendrán que estar preparados, los gobiernos tendrán que estar preparados e instruidos para poder realmente crear un ambiente para que el sistema público no se quede rezagado con la instrucción y el uso de estas herramientas. Se trata realmente de empoderar a los maestros para que puedan ofrecer una mejor calidad en su educación sin reemplazarlos y que únicamente les empodere, que les dé más herramientas para que los niños, sin importar los recursos, sin importar la manera en que aprendan, puedan realmente desarrollar las mejores de las habilidades para la vida. Es importante conocer también cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus sesgos y empezar también, como cualquier otra fuente que vemos en el internet, empezar a cuestionar los mismos resultados que nos arroja para que de ahí empiece a surgir realmente la conversación. Yo sé que esto suena mucho, pero estas habilidades digitales, esta alfabetización digital será crucial en lo que nos queda de este siglo XXI. Y entre antes lo empecemos a adoptar y entre antes lo entendamos, estaremos mucho más a la vanguardia. La tecnología y la inteligencia artificial en la educación ya no es nada más una tendencia y ya no es nada más para las instituciones más caras, ya es una revolución que está en curso. Apenas empezamos a explorar las maneras en que la inteligencia artificial puede realmente transformar todo el panorama educativo en México y en el mundo, pero presenta también desafíos muy significativos que debemos abordar con mucho cuidado. Desde nuestras diferentes trincheras, si somos estudiantes o si somos profesores, si tenemos que ver algo con una institución educativa o el sector público, es algo que ya debemos empezar a tener en mente en cómo nos acercamos e interactuamos con estas herramientas. Porque al final, este enfoque tendrá que ser reflexivo, tendrá que ser crítico, tendrá que ser ético y tendrá que ser equilibrado. Nos vemos a la próxima.